Muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien. ¿Pueden ver la jornalización de las actividades académicas? Sí. ¿Sí lo pueden ver? Bien. Bueno, miren, yo antes de comenzar la clase quiero ponerlos sobre aviso, sobre avisados, porque la otra semana no vamos a tener clase, porque son las vacaciones agostinas. Y esto toda la semana es. Entonces, resulta que viniendo de esas vacaciones, que sería el próximo 10 de agosto, se puede ver ahí. Lo vamos a aproximar. Próximo miércoles 10 de agosto, me parece que este es el próximo 10 de agosto, nosotros volvemos. Acá.
Y hay unas actividades evaluadas que se van a tener que realizar. Pero yo quiero enfocarme más en el foro. El 12 de agosto vamos a empezar a desarrollar el foro. El foro sobre salud, enfermedad y su abordaje integral. Para lo cual ya hay grupos. Ya están definidos los grupos. Entonces, la preocupación de la asignatura es que ustedes tengan desarrollado el tema, la ponencia, el ponente el o la ponente en el foro para cada grupo. El 12 de agosto, aquí ya lo estoy señalando, comenzamos el foro. Entonces, el foro es sobre salud, enfermedad y su abordaje integral. Entonces, como ustedes ya están organizados en grupo, es necesario recalcar que ustedes deben de estar trabajando en esta ponencia grupal, aunque va a haber una persona que, un miembro de ustedes va a dar la ponencia, pero me imagino que ya deben de estar, como ustedes preliminarmente, si ustedes quieren, trabajando en el documento ese. Entonces, en el foro. Ahora bien, usted quizás se está preguntando, bueno, mire, somos, ¿cuántos grupos somos en el 05? Bueno, somos más de 6 grupos. Entonces, ¿cómo están organizados los grupos? Eso déjenmelo a mí. Yo viniendo de la vacación, o a más tardar, perdón, a más tardar el día viernes, yo voy a dar la programación de los grupos. A más tardar el viernes yo doy qué grupos van a pasar el primer día y cuántos grupos van a pasar en el segundo día, porque yo pienso celebrar el foro en 2 días. En 2 días. Entonces tengo que organizar cómo los grupos van a exponer, van a realizar sus ponencias. Eso déjenmelo a mí. Yo el viernes les digo, claro, como somos más de 6 grupos, vamos a comenzar por los primeros, ¿verdad? Entonces, repito, ese dato yo se lo voy a dar a más tardar el viernes. Ahora bien, lo que yo les estoy haciendo es un recordatorio de que hay que también desarrollar una ponencia, y esa ponencia debe de ir pues apegada al tema, y ese tema es salud, enfermedad y su abordaje integral. Por favor, que no nos vaya a agarrar desapercibido o nos vaya a agarrar a quemarropa esa actividad, porque repito, es una actividad muy importante también. Así que yo les quería hacer este recordatorio esta mañana a ustedes como grupo también, grupo 05, porque son en la mañana que ustedes reciben las clases del grupo, la sección 05. Así que yo quiero hacerles este recordatorio oportuno de que vayan, tiempo hay. La otra semana no hay clases. Bueno, ustedes tienen otras actividades también, yo sé, tienen otras actividades evaluadas, pero sin embargo, sociología médica tiene su espacio también en sus agendas académicas. Entonces, si la otra semana no van a haber clases, ustedes pueden bien organizar también la ponencia o
o también redactar la ponencia. Así que, por favor, que no nos vaya a agarrar a quemarropa esta actividad del foro, que sería el 12 de agosto. El 12 de agosto. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto. Yo Si tengo una no, duda. pues no me queda más que patentizar este recordatorio. Una pregunta, cuánto tiene que durar la exponencia? Mire, yo el año pasado que trabajé con la asignatura, les dimos 10 minutos a cada grupo. 10 minutos. Después de que pasaban todos los grupos, había como una especie de plenaria. Entonces, esa era la dinámica. Bueno, la dinámica está explicada en el documento que yo expuse en la primera clase. Entonces, ustedes van a tener un espacio de 10 minutos. Ahora tenemos una ventaja que estamos utilizando una cuenta de Zoom que es institucional. Entonces, tenemos más tiempo, tenemos un tiempo mucho más amplio. Entonces, podemos disponer de unos minutos. Yo estaba haciendo cuentas que estamos disponiendo de como de media hora y es media hora en el tiempo Zoom es valioso. Es valioso. Entonces, ustedes pasarían por grupo unos 10 minutos. Sería una ponencia de 10 minutos. El ponente o la ponente se va a tardar 10 minutos. Eso no quiere decir de que solo a él o a ella le toca, sino que también todos los demás compañeros y compañeras. Ahora son menos integrantes. El año pasado fueron bien numerosos. Eran grupos de 10, imagínense. Eran grupos de 10, hoy no, hoy son 6. 6. Así que así las cosas, 10 minutos, ponencias de 10 minutos sería. Bien. Por parte de la clase, pues, del tema, nos habíamos quedado con este tema. Estamos en los temas de los clásicos de la sociología. Bueno, si no hay otra duda como la que tenía la compañera, vamos a continuar. Nos habíamos quedado con los aportes hechos por Emilio Durkheim a la investigación sociológica. Bien. En la última clase estuvimos abordando todo el quehacer intelectual de alguien bien importante dentro de la sociología, al menos del sur, el señor Augusto Comte. Augusto Comte es el fundador de la sociología como ciencia. Y él además de haber fundado la ciencia de la sociedad, tuvo otros importantes aportes. Y de eso estuvimos hablando. Ahora bien, aquí tenemos a Emilio Durkheim, que también es un discípulo de Augusto Comte, un seguidor, un continuador. Y resulta que en esto de los discipulados intelectuales, resulta que los discípulos no solo tienen un rol de seguir en la lucha, sino que también de actualizar. No solo continúan el legado, sino que también actualizan. Eso también se lo podemos atribuir a Emilio Durkheim, porque Emilio Durkheim se va a enfocar, fíjense bien, se va a enfocar en lo que va a ser la investigación sociológica. Ustedes pueden escudriñar en internet y ver pues que un documento que muy famoso de Emilio Durkheim es, por ejemplo, las reglas del método sociológico. Porque si algo le importó mucho a Durkheim,
desarrollar en la sociología fue la investigación sociológica. ¿Sí? O sea que Emilio Durkheim tiene mucho peso. ¿Sí? Tiene mucho peso también. Porque él quizás a diferencia de otros precursores o exponentes de la sociología, le importó mucho hacer investigación. Y ustedes saben que la investigación, metodológicamente hablando, es lo que le da vida a una ciencia. Es la que lo mantiene en movimiento a una ciencia. Una ciencia que no hace investigación se estanca y deja de ser ciencia prácticamente y se queda en la anquilosidad de la teoría o en el ancla de la teoría. Y entonces ustedes saben que una ciencia no solo es teoría, es también método. Es también método. ¿Sí? Y entonces resulta que la metodología es el cómo de una ciencia. El cómo investiga y el que investiga es la teoría, pero repito, si no hay una sostenibilidad de la investigación, esa ciencia pues se convierte inmediatamente en teoría o queda a nivel de la teoría y eso no sirve. Puede parecer algo grosero. Una ciencia que se quede en el ancla de la teoría deja de servir. Entonces, este señor, yo creo que hay que atribuirle un gran legado, porque no solo continuó con la obra de Comte, sino que también empezó a darle sostenibilidad a través de la investigación sociológica. Adriana, ¿podrían leernos esta diapositiva, por favor? Esta que tenemos acá. Hay una palabra en francés, pero es el año sociológico. ¿Cómo? Diga. Así diga, año sociológico. Okay. Serían los aportes hechos por Emily Durkheim a las investigaciones sociológicas. Creó el primer departamento de sociología de la Universidad Bourdieu. ¿Diga? Bourdieu, así se pronuncia, Bourdieu. Bourdieu, de 1895, publicando las reglas del método sociológico. En 1895 creó la primera revista. No, 1896. 96, perdón. Creó la primera revista dedicada a la sociología LANI. El año sociológico es. Del año sociológico. Sociológica. Durkheim fue el mayor proponente del estructural funcionalismo, una corriente teórica fundacional tanto para la sociología dando de la antropología. Según su visión, las ciencias sociales deben ser puramente holísticas. Esto es, la sociología debería estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Muchas gracias, Adriana. Bien, Adriana acaba de puntualizar. Fíjense bien, acaba de puntualizar la agenda intelectual de Durkheim. En primer lugar, pues, como leyó la compañera, creó el departamento de sociología en una universidad en 1895. Allí en ese departamento él publica un documento que quizás es el más importante que podemos encontrar en Durkheim, que son las reglas del método sociológico. Ojo con eso. Entonces, resulta que las reglas del método sociológico son reglas bien específicas y de carácter universal, ¿no? Reglas de carácter universal. Entonces, que tengan vigencia. Bueno, ese sería pues motivo ya de un debate. De un debate, porque si algo hay que hacer
con la ciencia es siempre debate, un debate crítico. Bien, en 1896, como leyó Adriana, él también funda la primera revista de sociología y ese es el año sociológico. Ahora, algo bien importante también. Resulta que estamos con los teóricos del estructural funcionalismo en sociología y resulta que con Durkheim va a ser también uno de los mayores proponentes del estructural funcionalismo, de esa corriente teórica fundacional. ¿Por qué fundacional? Porque la sociología aparece como ciencia precisamente siendo sostenida por esa corriente teórica y científica que se llama estructural funcionalismo. Si algo hay que recalcar con la sociología como ciencia, es que va a ser el estructural funcionalismo la corriente teórica, científica, que va a avalar, o sea, a garantizar que la sociología es una ciencia. Ahora bien, aquí hay algo que también es curioso, puede parecer curioso, tanto para la sociología como de la antropología. Fíjense que hay mucho que ver de la antropología con respecto a las corrientes teóricas sociológicas. Resulta que también la antropología como ciencia social ha encontrado asidero, ¿sí? Asidero, o sea, un asidero que es en dónde agarrarme. Ese es un asidero. Entonces, la antropología como ciencia social ha encontrado en las corrientes teóricas sociológicas un asidero, ¿sí? Es como cuando usted va subiendo unas gradas y ve que hay pasamanos. ¿Se ha fijado? Que hay unos pasamanos y uno se agarra. Entonces, algo así también le sucede a la ciencia como a la antropología con respecto a las teorías sociológicas. La otra situación es que las ciencias sociales, con gente como Durkheim, han fomentado la visión holística. ¿Sí? La visión holística, que quiere decir aquella visión integradora, totalizadora, una visión abarcante. Bueno, yo, por ejemplo, he experimentado que a las ciencias de la salud le importa mucho también hacer un estudio de la salud, pero de una salud holística también. Yo no sé si ustedes en otras asignaturas, más que todo de la especialidad, de las escuelas de medicina, también manejan esa visión holística. ¿Sí? O sea, la salud vista como un problema holístico, ¿sí? Un problema de varias aristas, ¿sí? Pero que también hay que darle una visión de totalidad. Si una arista está mal, las otras aristas también sufren o son afectadas. Entonces, ese es pues la virtud de lo holístico. Bien, ese con respecto a Durkheim. No podemos detenernos mucho a pesar de su fructífera producción. Aquí tenemos también a otro personaje muy controversial, más que todo en las ciencias sociales, pero también en las ciencias filosóficas y económicas. Y es los aportes hechos por Karl Marx a la sociología y a las ciencias sociales. Si algo hay que también destacar con Carlos Marx, es que él no fue sociólogo. ¿Sí? No fue sociólogo, sino que fue filósofo y economista. Lo extraordinario en su producción intelectual es que se encuentra plasmada toda una sociología de la historia de la humanidad y del capitalismo concretamente.
Esto es algo que podemos nosotros como escudriñar en Karl Marx. En Karl Marx. Él no fue sociólogo, sino que fue filósofo y economista, pero en su producción intelectual vamos a encontrar toda una sociología, vamos a encontrar todo un planteamiento sociológico sobre la historia de la humanidad y concretamente del modo de producción capitalista o de la sociedad capitalista, concretamente. Como explicábamos o charlábamos con otros grupos, mire, eso es bueno, eso es maravilloso, es extraordinario que usted, sin dedicarse a una determinada ciencia, aporte a esa ciencia en una forma, pues sí que, digamos que tan fructífera es la producción intelectual, que usted dé aportes también a otras ciencias sin haberse definido, sin haber dicho, mire, esto va para la sociología, por ejemplo. Entonces, eso no lo hizo Karl Marx. Él hizo su producción intelectual, que por cierto es histórica, sobre la historia de la humanidad. Él nunca, digamos, intuitivamente, de una forma intuitiva, digo, mire, esto seguramente a los sociólogos les va a servir. No lo hizo. Entonces, pero nosotros los sociólogos, la sociología, escudriñó y encontró el caldo de cultivo. Esa es la figura. Ese caldo de cultivo para retomar las ideas de Carlos Marx para la sociología. Eso es maravilloso, eso es extraordinario. Entonces, si algo hay que destacar con Carlos Marx es eso, que no siendo sociólogo, aportó en una forma importante, fundamental, a la sociología. ¿A través de qué? A través de esa historia de la humanidad, ¿sí? Y también del análisis económico y hasta filosófico del capitalismo. De ahí, pues, que nosotros decimos, hay una sociología de la historia de la humanidad, pero eso ya es de nosotros, como sociólogos, que encontramos en Carlos Marx. Así que hago esta aclaración, porque es muy importante también hacerlo, porque podemos decir, pues, bueno, entonces con dedicatoria, Carlos Marx hizo producción intelectual. Y ya no, resulta que no fue así. No fue así. Fuimos nosotros, desde la sociología, que vamos a encontrar en él, ¿va? Así como hay documentos tan ricos, hay documentos tan ricos, tan enriquecedores, que encontramos también conocimiento para muchos planteamientos del conocimiento científico incluso. Entonces, entre los aportes que hizo Carlos Marx a la sociología, ¿cuáles son? Y aquí están, por ejemplo, quisiera que me lo leyera alguien, por ejemplo, Daniela Sencente. ¿Así te llaman, Daniela? Sí, así es. Ok. ¿Me podría leer esta diapositiva, por favor? Sí. Dice, entre sus aportes a la sociología se destaca el concepto y o categoría de lucha de clases, el cual configura una explicación o lectura del movimiento de la sociedad, en el sentido de que los seres humanos en determinadas condiciones históricas entran en relaciones, las cuales los hacen diferenciarse en clases sociales, en donde conjugan los intereses y necesidades materiales. El verbo es cuajar, entonces, cuaja. En donde cuajan los intereses y necesidades materiales y espirituales para hacerse conscientes de un pensar, sentir y actuar. De ahí que al acumularse las condiciones de clase existenciales,
Contradicciones, no condiciones. Sí, perdón. Contradicciones de clase existenciales y vivenciales. Se van configurando enfrentamientos entre grupos antagónicos. Muchas gracias. Bien, mire, este aporte es muy importante porque es una categoría de análisis. ¿Y a qué le llamamos nosotros categoría de análisis en sociología? Mire, simple. Este es un esquemita. Es un esquemita. Nosotros en sociología, cuando encontramos conceptos útiles, y no solo uno, sino que varios, los vamos interrelacionando y vamos descubriendo cómo se ayudan los conceptos, así individuales. Entonces, cuando encontramos una diversidad o una sucesión de conceptos útiles, entonces es cuando nosotros nos encontramos con una categoría de análisis. Entonces, por eso que decimos, lucha de clases es una categoría de análisis porque engloba muchos conceptos o varios conceptos que ayudan, ¿sí? Que ayudan a explicarnos esa sociología de la historia de la humanidad. Lucha de clases. A algunos no les gusta este concepto, esta categoría de análisis. Cuando oyen hablar de lucha de clases salen corriendo. Lo rechazan. Entran en cerrazón. Pues claro, pero esos son los dogmáticos, los cerrados, teóricamente, ¿sí? O científicamente también. Porque se hacen pasar por científicos y no les gusta el término. Lucha de clases, ¿cómo es eso que usted está infundiendo el odio entre la gente? Imagínense. Lo mismo que hicieron con Cristo. A Cristo le decían de que andaba alborotando a la gente. Y miren lo que le pasó. Pero algo así también sucede cuando uno empieza a través de la ciencia, ¿sí? A través de la ciencia a proponer categorías de análisis como esta. Ya lo leyó la compañera, la lucha de clases. Es algo complicado. Es algo bien serio. Es algo bien delicado esto. Porque Marx, en sus documentos, usted va a encontrar y hace una sentencia. Ojo, él hace una sentencia. Dice, mire, fíjense que yo he descubierto, no he inventado. Porque miren, muchas cosas, cuando uno le cae mal a mucha gente, ¿sí? Porque esto de la ciencia, uno cae mal. A muchos científicos cayeron mal en su momento. Más que todo con los poderosos. Miren, yo no he inventado, yo he descubierto. Que no es lo mismo. Distinto es inventar a descubrir. Y lo mejor que le puede suceder a alguien en la ciencia es que hagan descubrimientos y no inventos. Los inventos, ojo, los inventos muchas veces lo que hacen es tapar la realidad. Tapar la realidad. Ponerle un velo a la realidad. Los inventos. En cambio, los descubrimientos no. Imagínense cuando el hombre descubrió el fuego. Porque el fuego es un descubrimiento, ¿o no? ¿O es un invento? ¿Qué dices tú, Ana Ramírez? ¿Que el fuego fue descubierto o fue inventado? Fue descubierto. Ah, ¿verdad que fue descubierto? Sí. Entonces, ¿pero qué significó? ¿Qué significó el fuego? El descubrimiento del fuego. Con todo, como una propiedad de la naturaleza, porque el fuego es una propiedad de la naturaleza. No es un invento. Entonces, ¿qué es lo que significó el fuego para el hombre? O para el ser humano inteligente. El poder cocinar sus alimentos.
Ya no iban a comer carne cruda. Después de cazar, ¿qué? Un ciervo, un mamut. Porque ya no iban a comer carne cruda. Y ustedes saben que la carne cruda, pues, segurísimo que la carne cruda sabe mal, va. Sí, segurísimo. Ya con el fuego, ya cocinaron, va. Prepararon los alimentos. Y en muchos documentos importantes sobre el desarrollo de los seres humanos, van a encontrar que el fuego permitió que la dieta del ser humano cambiara. Apareció la carne. Y la carne hizo que el cerebro acumulara grasa y se fuera desarrollando. Fíjese, en cuestión de 5 minutos yo estoy hablando de la historia de más de, ¿qué? 250,000 años. Pero esta es la ciencia. Esta es la ciencia. Entonces, dice Marx, mire, fíjate que yo he descubierto que el motor de la historia de la humanidad es la lucha de clases. Por ahí dicen que lo inventó y no es cierto. Él lo descubrió. Él descubrió que desde la comunidad primitiva, que fue la primera forma de sociedad humana, organizada, consciente, la comunidad primitiva, los hombres se fueron organizando, se fueron concientizando alrededor de la producción, ¿sí? Alrededor de la transformación de la naturaleza. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades, más que todo del estómago, porque las necesidades de la fantasía vienen después. Porque eso nosotros somos necesidades, si usted quiere, pongámosles así, ¿va? Necesidades del estómago, pero también somos necesidades de la fantasía, ¿va? Ojo. O sea, y las necesidades de la fantasía muchas veces se le llaman las necesidades de estómago lleno. Si nosotros aspiramos a la fantasía, es porque andamos ya los estómagos resueltos, ¿va? Ya hay llenura de estómago. Entonces podemos pasar a otras cosas, a aspirar a otras cosas. Entonces la lucha de clases va a ser como aquel motor de la historia de la humanidad, en donde los hombres se van a ¿qué? A enfrentar, se van a relacionar. Ojo, y aquí está la sociología. Se van a relacionar entre sí en torno ¿a qué? A la producción para la satisfacción de necesidades básicas. Ahora bien, Marx va a descubrir que la violencia va a ser como un mecanismo. Ojo, la violencia va a ser como un mecanismo por medio del cual la lucha de clases va a tomar como rumbo, concreción. Lamentablemente. Eso es lamentable. Que la violencia desde los comienzos de la civilización esté presente. Desde el principio. Hasta hoy en día aquí en El Salvador. También. Entonces la lucha de clases es como ese mecanismo, esa dinámica que explica por qué hemos llegado hasta este momento a lo que somos. Y muy importante lo que dice, lo que leyó la compañera, que los seres humanos en determinadas condiciones históricas entran en relaciones, las cuales los hacen diferenciarse en clases sociales. Es otra categoría importante, clases sociales. Resulta que usted, yo, pertenecemos a una clase social. Ojo con eso. No podemos decir, mire, todos somos iguales. Resulta que en las sociedades capitalistas no toda la gente es igual. No todos nos vinculamos de la misma manera
a la satisfacción de las necesidades nuestras. O sea, hay una diferenciación. No es lo mismo cómo el empresario satisface sus necesidades como los trabajadores satisfacen sus necesidades. No lo hacen en las mismas condiciones. Ojo con eso. Entonces, claro, esto nos va diferenciando. Nos diferencia primero en el cómo. La clase trabajadora, cómo, a través de qué puede satisfacer sus necesidades. Obviamente a través del trabajo, pero también del salario. ¿Sí? Del salario. Por eso que ustedes van a ser profesionales de la salud, pero mire, cuando ustedes trabajen con el sistema, ya sea privado o público, algo que les va a importar mucho es el salario. ¿Sí? Es el salario. Y alrededor del salario ustedes se van a mover. Se van a mover. Mire, acuérdense de esto, lo que les estoy diciendo. Alrededor del salario, ustedes como profesionales de la salud, algunas veces yo también les digo, trabajadores de la salud, porque eso es lo que van a hacer ustedes también. Trabajadores de la salud. Ahora, si alguien de ustedes llega a ser empresario, llega a ser de la salud una empresa, bueno, ese es otro punto, pero resulta que no ese es el punto en este momento. ¿Sí? A mí lo que me importa es explicar. A la sociología médica le importa explicar por qué ustedes a través de su profesión se van a relacionar no solamente con los pacientes o con los problemas de la salud, sino también con sus condiciones materiales y espirituales de trabajo. Y entonces ustedes van a exponer sus intereses. Resulta que las necesidades se elevan a intereses. Cuando ya estamos en una situación concreta y nosotros como profesionales vendemos nuestra fuerza de trabajo. Llámese el comprador de esa fuerza de trabajo, Estado o empresa. Entonces ahí empiezan ya a cuajarse. El verbo cuajar, ¿va? El verbo cuajar, que se vuelve la cuajada, la leche cuajada, ¿va? Ustedes ya la han visto, ¿va? Y es lo que comemos nosotros muchas veces, las cuajadas. Es la leche ¿qué? La leche hecha sólida. Entonces, hemos querido usar ese verbo también aquí, ¿va? Se cuajan los intereses y las necesidades materiales y espirituales. No sé si a ustedes les comenté de que el gremio de médicos, el gremio de enfermeras y de otros profesionales de la salud en este país han tenido problemas. Han tenido problemas laborales. Han configurado problemas laborales. A tal grado, pues, que han habido movimientos sociales de médicos, de enfermeras. Y entonces, ¿por qué va? Porque han tenido que defender importantes intereses. Intereses de clase. Porque repito, ustedes van a ser trabajadores de la salud. Y entonces se van a identificar con una clase social. ¿Cómo se va a llamar esa clase social? Clase trabajadora. Clase trabajadora. Ahora, el dueño del hospital de diagnóstico, o los dueños del hospital de diagnóstico, del hospital de la mujer, esos van si son médicos, porque es posible que sean médicos,
pero ya no van a pertenecer a la clase trabajadora, sino que a la clase empresarial. O sea, ahí estamos ya en clases sociales. Entonces, hay diferentes intereses que se contraponen, pero que se relacionan necesariamente. Entonces, Carlos Marx planteó eso. Y entonces, sí, Daniela Sencente. Sí, yo me preguntaba que, por ejemplo, digamos, el hijo de un empresario se puede, digamos, alguien multimillonario, ¿verdad? El hijo de un empresario que decide estudiar, digamos, una carrera en la cual va a ser clase trabajadora, ¿seguiría siendo clase alta, por decir así, o clase trabajadora? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Resulta que yo no sé si ustedes se han dado cuenta muchas veces en la vida, porque yo puedo ser hijo de un empresario. Usted puede ser hija o hijo de un empresario exitoso, poderoso. Pero si usted en una forma autónoma, individual, opta por pertenecer a una clase social, ese va a ser ya una situación muy, muy individual suya. Porque los que tienen pisto son mi papá y mi mamá. Yo no. Son ellos los dueños. Ahora bien, sucede muchas veces que también, vamos a poner el caso, vamos a poner que Cristian Alvarado es el dueño del hospital de diagnóstico en este país. Y todos sabemos qué es el hospital de diagnóstico en este país. Solo van las personas que pueden pagar servicios de salud. ¿Verdad, Cristian? ¿Sí? Los que pueden pagar, los que no pueden pagar sus servicios de salud se van para otro lado. Y resulta que Cristian, como empresario, puede hacer de que tenga sus hijos. ¿Sí? Y da la casualidad que quieren ser médicos y médicas. ¿Sí? Y entonces les va a decir, bueno, miren, hijos, entonces no sean trabajadores de la empresa, sino que sean también dueños. Sean también dueños del hospital. Y Cristian Alvarado le va a dar al primer hijo que va a ser médico, es posible que sea el mayor, y le diga, mira, no, si vos no vas a ser un médico más, vos vas a administrar aquí, pues. ¿Sí? Vos vas a administrar aquí, vas a ser, ¿qué? Gerente de todo el área, pues, no sé. Es posible que el hijo sea cirujano, cirujano plástico, etcétera. Entonces, vos no vas a tener, no vas a tener salario, sino que vas a ser dueño también. Porque yo te lo estoy cediendo. Ahora, si sucede eso, la compañera ya no pertenece a la clase trabajadora, ese hijo que es profesional también de la salud. Ahora, distinto, por ejemplo, es Helen Flores, que con su cartón y hasta un posgrado en salud llegue y como han puesto un anuncio en los periódicos, ¿no? O en las redes sociales, que necesitan profesionales de la salud. Y viene Helen y se somete a un concurso, un concurso de elección y lo gana. Y le dice al de recursos humanos del hospital, el que ha puesto Cristian, ahí en el hospital, va. Mire, fíjese que usted nos parece como es su desempeño en el concurso, entonces nos parece pues que usted puede apoyarnos, ¿verdad? Porque ellos usan unas palabritas bien bonitas. Entonces, nos parece que sus servicios
los podemos emplear. Entonces, ahí Helen llega como una trabajadora de la salud. Un profesional de la salud, pero que va a ir a devengar un salario. Entonces, no sé si ustedes pueden visualizar la diferencia. No sé si te aclaro, compañera Sencente. ¿Sencente? Sí, sí, quedó claro. ¿Te quedó claro? ¿Va? Sí, claro. Resulta que hay profesionales de la salud que pueden ser dueños de una empresa. Pero ocurre, o la única diferencia es cómo vos te vas a articular. Si a través de un salario o a través de una empresa propia. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Entonces tengamos cuidado en eso. Entonces, todo esto que estamos nosotros planteando, Carlos Marx lo propuso, pero en la historia, ojo, en la historia de la humanidad, en la historia social de la humanidad. Entonces nosotros como sociólogos encontramos que ese planteamiento sirve de caldo de cultivo para nuestro objeto de estudio. Ojo con eso. No sé si haya alguna otra, digamos, opinión o alguna otra duda también. Alguna otra duda. Entonces, tengamos cuidado, pues si en realidad hay muchas ilusiones, ¿no?, en torno a las profesiones. Y El Salvador no se escapa de eso. Porque muchas veces uno se vincula a una profesión creyendo que va a ser plata. No sé si ustedes en alguna ocasión ya se les ha cruzado en la mente eso. Pero hay que tener mucho cuidado en eso. Porque no necesariamente. No necesariamente. Cristian Alvarado, léeme esta diapositiva, por favor. La teoría social del conflicto. La organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad. La existencia de los problemas en los distintos niveles de la sociedad, económicos, sociales, etc., inmediatamente se explican a partir del principio de contradicción que se configura en la hondura de la existencia de ellos, y que por lo tanto albergan las condiciones materiales y espirituales ellos mismos, para que posibiliten los cambios revolucionarios cuantitativos y cualitativos. Muchas gracias. Ese es otro gran aporte de Carlos Marx. La teoría social del conflicto. Resulta que Carlos Marx dice, mire, fíjese que la vida en sociedad es conflictiva. Sí, ojo con eso. Es conflictiva. Mire, algo que a uno lo pone en qué pensar, ¿va? No sé si a ustedes los está poniendo en qué pensar esto. Porque, por ejemplo, si algo que aclara Marx en esta teoría social de conflicto es lo siguiente, es que resulta que los conflictos no desaparecen en la vida de los seres humanos. Discúlpenme, pero no desaparecen. Lo que sucede es que cambian de escenario, cambian de nivel, cambian incluso hasta de sujetos. Imagínense esto que dijo Marx. Y miren, hasta este día eso es tan cierto como el tamaño de la catedral de San Salvador. Si no miremos nosotros, pues, como sociedad, tenemos numerosos conflictos sociales en nuestra sociedad salvadoreña. No acaban los conflictos. Nos llueve sobre mojado, ¿va? ¿Se han fijado ustedes en eso? Entonces, esta figura de nos llueve sobre mojado es que no acabamos de tener conflictos. Entonces, este es otro aporte importante que dio Carlos Marx
a la sociología, ¿sí? En la ciencia social, esta teoría social del conflicto. Y aquí está la explicación. Los cambios sociales son necesarios. Pero los cambios sociales no vienen de declaraciones de fe o por declaraciones de fe. Las declaraciones de fe no bastan. Hay que actuar, hay que organizarse. Hay que plantear proyectos de vida. No sé si hay alguna duda más sobre esto. Bien. Hoy venimos con otro personaje. Este fue sociólogo. Este se le atribuye ser uno de los fundadores de la sociología también. Nada más que mucho después de Comte. Aportó también. Aportó mucho. A tal grado que es considerado también un fundador de una sociología propiamente dicha llamada sociología comprensiva. Y este señor se llama Max Weber. Este sí fue sociólogo. Sí fue un sociólogo en exclusiva, si usted quiere. Max Weber. Cabe destacar en primer lugar en que es el creador de la sociología comprensiva. Y ustedes pueden ver que aquí hemos escrito entre paréntesis la palabra comprensiva con H intercalada, ¿se han fijado? Porque comprender con H intercalada no es lo mismo que comprender sin H intercalada. Comprender con H intercalada es mucho más profundo, es mucho más hondo. Y por eso es que nosotros entre paréntesis la estamos usando con H intercalada. Es posible que ustedes en algunos ensayos científicos en internet van a encontrar esta palabra con H. Pero eso se refiere ya a una situación más profunda, científicamente hablando. Y eso es lo que hizo Max Weber. Hacer una comprensión. ¿Sí? Una comprensión con H intercalada. Y en su propuesta encontramos conceptos que permiten hacer un análisis novedoso y comprensivo de las relaciones humanas, como el tipo ideal, el poder y la burocracia. Estos son conceptos que manejó mucho Max Weber en su sociología comprensiva. ¿Sí? En su sociología comprensiva. Tipo ideal, poder y burocracia. Pero ¿qué hay de eso? Supuestamente podríamos hablar, pues, ¿a qué se refería, por ejemplo, al tipo ideal? Dice Max Weber, mire, fíjese que resulta que en la realidad social, en las sociedades humanas, existen aspiraciones de autorrealización. Y eso es lo que yo le llamo tipo ideal. El tipo ideal es una autorrealización humana. Son autorrealizaciones humanas. Por ejemplo, todos ustedes tienen una autorrealización, la necesidad de una autorrealización. Y por eso es que ustedes se están formando en una carrera universitaria llamada doctorado en medicina, porque quieren autorrealizarse. Y entonces, ¿cuál es el tipo ideal? Ser profesionales de la salud. ¿Sí? Entonces, es una autorrealización. Dice. Entonces, Max Weber dice, mire, fíjese que en la sociedad vamos a encontrar una variedad, una diversidad de tipos ideales. ¿Sí? Y así son los ingenieros, así son los arquitectos, etcétera. Entonces, ustedes forman parte de ese tipo ideal.
Entonces, en la realidad social vamos a encontrar diversidad de tipos ideales. Porque los tipos ideales se refieren a verdaderas autorrealizaciones humanas. Y ustedes saben que una autorrealización es muchas veces nosotros lo configuramos en logros, en éxitos, en esfuerzos que han valido la pena. Que han valido la pena, pues, desarrollarlos. Esos son los tipos ideales. Ah, pero resulta que también le importó mucho el poder. Hablar del poder también. Max Weber decía, bueno, el poder es aquella capacidad de incidir, de influenciar sobre otras voluntades. Sobre otras voluntades. Eso es lo que yo le llamo poder. Sí, la capacidad de una voluntad de incidir o de influenciar otras voluntades. Eso es poder. Que usted en una forma individual incida en otras personas. O en unas colectividades. Entonces, ¿a partir de qué? De su voluntad. Ese es poder, dice. A seca. O a grosso modo. Habló también de la burocracia. Todos nos quejamos de la burocracia, ¿no? En sociedades como la nuestra. En el sentido de que, pues sí, se tardan mucho para hacer trámites. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ir a hacer trámites o hacer diligencias y dicen, mire, que se tardan. Que se tardan para realizar los trámites, ¿no? Oye, porque la burocracia es aquel estamento social en el cual la administración pública o privada se abroga libertades y derechos, porque buró quiere decir escritorio, y gracia, forma de poder. Entonces, ustedes, bueno, ustedes ya han escuchado a Mafalda, ya han visto a Mafalda, a ese personaje de Mafalda. Y ustedes saben que Mafalda tiene una mascota que se llama burocracia. ¿Y a qué le llama Mafalda burocracia? A una tortuga. Esa es la mascota de Mafalda. Y le llama burocracia porque ustedes saben que las tortugas son lentas. ¿Se han fijado? Son bien lentas. Entonces, Mafalda, en una forma coloquial, en una forma alegórica, compara la burocracia a una tortuga. ¿Sí? Y entonces le puso burocracia. Ahora bien, en qué sentido habló Max Weber de la burocracia? Como un estamento que se debería de dedicar al servicio de los demás, a través de la administración estatal o de lo privado. Miren, ya son las 10 de la mañana. Así que vamos a llegar hasta aquí y el jueves yo les voy a dar la organización de los grupos de trabajo para el foro, además de la clase. ¿De acuerdo? Licenciado. De acuerdo. Si tienen preguntas, usen el foro, dudas, que yo lo recibo o yo lo reviso. Vamos a llegar hasta aquí y muchas gracias. Yo recojo la ¿De acuerdo? Gracias. Nos vemos el viernes. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Bueno, adiós. Gracias. Adiós. Buen día.